Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al taller número 2. En este momento nos va a hablar el coordinador de control y seguimiento ambiental de la CMB, el arquitecto Víctor. Nos va a hacer un saludo de bienvenida. Entonces, le damos la bienvenida. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Bueno, buenos días, ya abrimos acá este otro micrófono. Muchísimas gracias a todos por la participación en esta convocatoria para el segundo taller de tasa retributiva. En nombre del doctor Juan Carlos Reyes Nova, director de la CDMB, del doctor Héctor Mantilla, subdirector de Evaluación y Control Ambiental. Un saludo especial. Vemos que este proceso ha avanzado satisfactoriamente. El resultado del primer taller fue muy oportuno. Queremos agradecer nuevamente la participación que ustedes, todos los participantes, hicieron en ese taller. Y estamos entonces pues comenzando este segundo de los 3 talleres que están programados para concluir con este proceso que es muy importante para nuestra entidad. Poder tener este tema resuelto, porque pues ahora, a pesar de todas estas dificultades de la pandemia, pues hemos seguido adelante y esperamos entonces cumplir con los objetivos. Muchísimas gracias por la participación. Contamos, como les decía en la reunión anterior, con un equipo técnico bastante capacitado. El doctor Luis Fernando, pues ustedes saben, es una persona que ha venido manejando este tema ya en muchos otros escenarios y obviamente pues es como garantía para que esto llegue a buen término. Muchísimas gracias nuevamente. Esperemos que sea muy productiva esta jornada y bueno, Dios nos acompañe para que todo salga muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, arquitecto, yo sigo. Bueno. Bueno, entonces damos paso al ingeniero Luis Fernando, quien va a iniciar con la presentación del taller y de la agenda. Muchas gracias. Un saludo para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen alguna señal, por favor? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Todos la están viendo? Sí, señor. Buenos días. Se escucha perfectamente. Y se visualiza bien. Sí. Y se está viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, seguimos dentro de el desarrollo del proceso de consulta de metas para establecer los compromisos de los usuarios de los cuerpos de agua de la jurisdicción de la CDMB, a ver si avanzamos en su recuperación de aquí a los próximos 5 años. Como se les dijo desde el primer taller, este es un trabajo que se fundamenta en la historia de que ha sido el control, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico de la CDMB y se complementa con la experticia de una empresa como IDL, pues que llevamos prácticamente toda su vida dedicada a la gestión integral del recurso hídrico y algunos de sus socios, en mi caso particular, más de los 23 años, casi 24 de existencia de la tasa retributiva como asesor desde todos los ángulos, desde el ministerio, desde el sector privado, desde las ONGs y desde las comunidades. ¿Qué vamos a tratar hoy? Si todos ustedes están siendo muy juiciosos y están revisando las publicaciones en la página web, pues allí está, desde la misma resolución que convoca este proceso de consulta, está instalada en temas y tiempos con mucha precisión. Está instalado todo lo que tiene que ver con el desarrollo temático a tratar y los compromisos que vamos adquiriendo. Entonces, luego de la instalación,
que acaba de hacer el doctor Víctor, pues seguimos entonces vamos a hablar un poco de lo que son los perfiles de calidad y el estado de cumplimiento de esos objetivos de calidad. Vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, pues que las autoridades ambientales le den la importancia y la trascendencia que tiene y que entiendan además lo importante que es involucrar a los actores en el tema de las metas. Eso no es un tema eminentemente matemático. Recuerden, desde que salió la tasa retributiva por allá en el año 1997, quienes fuimos prácticamente creadores de esa norma como asesores del ministerio, siempre hablamos de la pertinencia de esos instrumentos económicos, pero fundamentalmente cuando se establecen metas de cargas a cualquier nivel, en este caso en el recurso hídrico, siempre se debe tener, además de muy buena información, se debe tener en cuenta los principios que debe tener todo instrumento económico. O sea, unas metas de cargas contaminantes deben de ser técnicamente bien sustentadas, pero socioeconómicamente cumplibles. Ese es un concepto difícil de manejar, pero que solamente lo da la disciplina y la idoneidad que tengan las autoridades ambientales, y para ello se requiere que tengan unas plataformas de funcionarios permanentes y actualizados. Ahí hay una tarea, me disculpan si suena un poco a crítica, pero en muchas autoridades ambientales en Colombia, el lío más grande que hay con los actores importantes, que son las industrias sobre todo, es la alta variabilidad de los funcionarios que manejan temas tan complicados, porque hay unas oscilaciones muy grandes dentro de los alcances y capacidades de las personas que contratan o que mantienen en sus mismas plantillas, siendo muy buenos u ocupados en otras cosas. Vamos a hablar de la metodología para la propuesta que se viene, para la tarea que viene, de diseñar metas de cargas. Repasamos la agenda y al final vamos a hacer preguntas y respuestas. Las reglas de juego, entonces, las mismas que dimos la vez pasada, en este caso es unas que tienen que ver con un elemento de la tecnología, que es fundamentalmente prender y apagar los micrófonos, prender y apagar las cámaras. Acuérdense, nada más miren los medios para que nos demos cuenta de las cantidades de cosas que se dan por, yo no digo por impertinencia. Hay gente que es muy mal educada y usted no la va a corregir enseñándole a manejar la tecnología. Pero hay otras personas que sí las avasalla la tecnología, se les olvida hacer un clip y terminan exponiendo al público todas sus miserias. Aquí el tema entonces de la puntualidad es clave. Ya el que vaya llegando, ustedes, él se tendrá que dar la forma de actualizarse. Por fortuna estamos publicando toda la información. Todo eso está quedando grabado. Necesitamos grabar videos y asistencias. Las preguntas ojalá las vayan escribiendo en el mismo chat que tiene esta plataforma. Ustedes pueden ir planteando las preguntas y las van mandando. Jimena y María Jimena y Jessica nos van ayudando con su organización. Esas preguntas las atendemos al final, como dijimos en la presentación. Por favor, ser muy concretos en los temas. Yo sé que esto se presta para abrir otras opciones, pero por ejemplo, les digo de una vez, los temas que tengan que ver con la capacidad institucional, las quejas, los reclamos, no se atienden en esto. Se atienden inquietudes referentes al tema. Micrófono apagado mientras no vayan a intervenir. Respetar el uso de la palabra. Evitemos debates innecesarios. Liguémonos al evento y tratar de ser siempre muy respetuosos con los temas, muy duros y profundos con el tema, pero siempre acordándonos de que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Aquí me faltó una A, que es la agenda del proceso de consulta. Yo creo que me voy a saltar esto porque más bien al final la miramos. Son en total
de los escenarios de participación que son estos talleres, son 3 talleres, ya estamos desarrollando el segundo, pero están los escenarios de evaluación, de planeación, de preparación, de gestión de la meta, que de ellos hablamos más adelante. Muy bien. Ya entrando en los temas técnicos puros, vamos a hablar entonces del tema de evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad. Hay que partir diciendo entonces que los objetivos de calidad son una herramienta de planificación esencial para una autoridad ambiental. O sea, una autoridad ambiental que maneje recurso hídrico y no tenga claro cuál es la calidad a la que hay que apuntarle, todos sus programas tienen una gran probabilidad de fallar. Eso debe estar muy claro. O sea, si usted va a reunir, recuerden que para manejar, por ejemplo, lo que es para gerenciar la oferta, la demanda y la calidad de los cuerpos de agua, uno tiene que tener, además de muy buena información de ellos, tiene que tener muy claro el escenario futuro, a dónde le estamos apuntando. Eso porque ayuda a materializar las metas, define la priorización de los recursos, ¿sí? Y prácticamente determina el enfoque de administración, control y vigilancia de esos recursos. Entonces observen que eso es una cosa de lógica. Pero aún así muchas autoridades ambientales en Colombia siguen tratando los instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico de manera independiente, aislados, anacrónicos, poco sincronizados, ¿sí? Es absurdo hablar de calidad de agua sin hablar de consumo de agua. ¿De qué le sirve a una institución tener un excelente programa de control y monitoreo del recurso hídrico si no está haciendo metrología de los consumos de esa fuente de agua? Por eso es que hay muchas autoridades ambientales, cuando se suman las concesiones de agua que hay otorgadas a través de los recursos de ley, terminan dándose cuenta a través de una simple suma, un funcionario inquieto, de que han otorgado por ley más agua de la que el cuerpo de agua tiene. Y por eso se observan cosas como la que les voy a mostrar aquí enseguida, de por qué se están dando unos anacronismos tan fuertes en ciertos tramos de los cuerpos de agua. Porque a veces se desvinculan los procesos y entonces no hay información que permita tomar decisiones acertadas. Entonces, la CDMB ha sido juiciosa. Ella desde el año 2006 tiene definidos unos objetivos de calidad. Acuérdense de una cosa. Los objetivos de calidad son una herramienta de planificación que inicialmente se instauraron mediante herramientas ad hoc, pero que después, cuando se reglamentó a través del decreto 3930 del 2010, se estableció que era muy importante que se fueran validando o modificando a partir de los estudios de ordenamiento del recurso hídrico. Por eso es que en la CDMB ya hay algunos tramos de algunos cuerpos de agua con modificaciones sustentadas en los procesos de ordenamiento del recurso hídrico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el ordenamiento del recurso hídrico vale plata. Para eso el ministerio estableció que tenía que darse un proceso de planificación o de priorización para saber con cuáles arrancamos primero. Pero hay otra ley como la de la tasa retributiva que dice a las autoridades ambientales: señores, ustedes tienen que cobrar a todo el mundo, a todas las personas que usen el cuerpo de agua o usen sistemas públicos de alcantarillado. Hay que cobrarles tasa retributiva. Entonces, las autoridades ambientales se ven frente a dos situaciones. Una, que los planes de ordenamiento del recurso hídrico, donde definen los objetivos de calidad, se podrán hacer a corto y a mediano plazo para muchas fuentes de agua. Pero los tramos donde hay usuarios de tasa retributiva no se pueden quedar toda la vida esperando a que se adelante el plan de ordenamiento. Por tanto, la autoridad ambiental debe usar herramientas ad hoc, otras herramientas para establecer objetivos de calidad, mientras la priorización, mientras se materializa el esquema de priorización y se tiene el ordenamiento de ese recurso hídrico. Para la evaluación que voy a presentarles de este tema, pues vale la pena indicar que la CDMB ha sido muy juiciosa con el tema de monitoreo de sus cuerpos de agua. Tienen una red muy amplia y tienen un informe reciente de monitoreo, con lo cual es preciso
tener este informe, cosa que no es tan normal en otras autoridades ambientales, donde hacen evaluaciones más por reacción que por planificación de algunos cuerpos de agua. Aquí se tiene un estudio que ahí lo estoy mencionando como fuente de soporte, que es el estudio de la CDMB del monitoreo de sus cuerpos de agua. Con base en ese estudio se puede establecer fácilmente en qué va el nivel de cumplimiento, por lo menos con los parámetros básicos. Muy bien. Entonces, resaltamos estos dos actos administrativos, el acuerdo 1075 y el acuerdo 368 del 2018. El uno de 2006 y de 2006 y el otro de 2018. Aquí entonces empieza a acotarse el tema del recurso hídrico. O sea, cuando ustedes se van a dar cuenta ahora que, por ejemplo, cuando hablemos del río Suratá o del río Frío, pues vemos que nos circunscribimos a unos tramos de ellos. Pero fundamentalmente es porque a partir del proceso de establecimiento de objetivos de calidad y de tasa retributiva, nos hemos dado cuenta de que allí es donde está concentrado, digamos, el pareto de la contaminación. Entonces, esos tramos se trabajan a nivel de objetivos de calidad con un énfasis específico. Por eso es que, perdón, hay que tener mucha claridad de dónde a dónde se extienden esos tramos de control. Por eso hemos sido enfáticos en definir las coordenadas XY para cada uno de esos tramos, dónde empieza y dónde termina. Ahí están. Y hay unas cargas base que más adelante habrá. Esta es la primera. Estas dos últimas columnas de este cuadro son las cargas bases con las que inicialmente se facturó el último periodo de la tasa retributiva del año anterior, pero hemos venido identificando, revisando, y hasta el 11 de septiembre vamos a seguir modificando la línea base, mientras pues de oficio o porque los usuarios lo reporten, vamos encontrando que hay más datos y más información. Muy bien. A partir entonces de la revisión de ese estudio, que es extenso y que ustedes podrán revisar, que ya está colgado en la página web, hemos llegado a un consolidado de evaluación del estado de cumplimiento de los objetivos de calidad. Ustedes ven acá un cuadro de 1, 2, 3, de 5 columnas, ¿sí? Y de 13 filas efectivas pues, de desarrollo, pero en dos colores muy relevantes, un color verde y un color rojo. Color verde lo que está diciendo fundamentalmente es los tramos donde hoy la último monitoreo nos dice que se están materializando los criterios, los parámetros de calidad que se plantearon a hoy con un corte a 2020. Recuerde que los objetivos de calidad se plantean a corto, mediano y a largo plazo. ¿Sí? En el caso de la CDMB, el largo plazo ya está planteado hasta el 2026. Perdón. Empecemos por lo bueno. Nos está dando un reporte a hoy de que solamente el río Lebrija y el río Suratá en el tramo SA03, SA01 están llegando a los topes positivos de cumplimiento de objetivos de calidad. Eso puede variar. Esperemos que sea positivamente y que en la próxima evaluación ya se pueda mostrar, se puedan seguir mostrando en verde y que más celdas de esta no estén en rojo. Las celdas que están en rojo es porque definitivamente esos tramos se están incumpliendo. ¿Sí? La quebrada de la Angula, por ejemplo, sigue siendo muy afectada por carga orgánica. ¿Sí? O sea que hay que hacer un gran esfuerzo para bajarle aportes de carga orgánica, incrementar niveles de oxígeno disuelto en esa fuente de agua. El río Chicamocha, los ríos Chicamocha, Negro, la quebrada Ménsula, el río Cachiri y el río Salamaga, todos ellos están incumpliendo por casi los mismos factores. DBO, sólidos suspendidos, y coliforme fecal y coliformes totales. En algunos no está sólidos, en algunos no está DBO. Estos ríos les pasa lo mismo, o sea,
Son fuentes de agua en las que hay que bajarles de manera urgente los aportes tanto puntuales como difusos de carga orgánica como de sólidos, pero además, por fortuna, muchos de ellos en sus objetivos de calidad no están destinados a consumo humano y doméstico ni a contacto primario, aunque sí algunos de ellos, porque la población de coliformes fecales es tenaz, o sea, están muy deteriorados con ese indicador. Por tanto, son aguas de un alto riesgo para consumo humano doméstico, para contacto primario y de un alto riesgo para el riego de cultivos de consumo sin cocción, ¿sí? Como hortalizas y frutas. Todas esas fuentes de agua que están en rojo, sobre todo las que están afectadas por coliformes, tienen el problema. El río Frío ya dijimos que es un río que está bien, pero vuelven los otros ríos, Suratá, los dos Suratá y los 3 tramos del río Frío tienen los mismos problemas. Una cosa muy importante que muchas veces no entiende la gente y a veces lamentablemente en algunas autoridades ambientales, no es el caso de esta, no se discrimina en la planificación del recurso hídrico las fuentes generadoras de los factores de contaminación. Por ejemplo, para los expertos en calidad, cuando nos hablan de un río que está muy afectado por coliformes totales y fecales, y automáticamente pensamos en la fuente más primaria, que son deficientes condiciones de saneamiento básico rural. Cuando hay deficiencia en ese tema, las quebradas casi siempre muestran, aunque bajos niveles de contaminación orgánica, altísimos niveles de contaminación por aportes de viviendas que no han resuelto sus necesidades básicas de saneamiento. Es decir, que tienen conectados sus sistemas sanitarios y de aseo directamente a las fuentes de agua. O con una mentira que ha cogido mucha fuerza en Colombia, son sistemas de tratamiento, pozos sépticos y letrinas que nunca les han hecho mantenimiento y por el contrario se convierten en unas fuentes de reproducción de la contaminación original. Cuando el saneamiento está bien logrado y siguen persistiendo factores de coliformes altos, ya uno empieza a mirar qué sectores industriales son los causales de ese tipo de cosas. Los más importantes que ha demostrado pues, la literatura técnica, los estudios en el país, tienen que ver con los proyectos de beneficio de aves, ¿sí? Los proyectos de beneficios mataderos, no solamente beneficios, sino levantamiento, ¿sí? Avícolas, porcícolas. Muy bien. Otro factor ya que tiene que ver mucho es que hay que aprender a diferenciar entonces cuánta de esa carga es difusa y cuánta de esa carga es puntual. Una autoridad ambiental organizada, planificada y disciplinada tiene que saber siempre dar respuestas de ese tipo. ¿Por qué? Porque eso determina la tipología y el rigor de las acciones a implementar para el mejoramiento de esos cuerpos de agua. Mi trabajo de toda la vida y conocimiento de los ríos de Santander, por ejemplo, me indica que históricamente los ríos de Santander, ligados a la calidad de sus suelos, aún en épocas de estiaje, tienen una alta dosis de sólidos suspendidos y de sólidos sedimentables. Y eso está muy ligado a la calidad de los suelos por donde discurren esas fuentes de agua. ¿Sí? Unos suelos que aparentan unas condiciones semidesérticas, donde se ven los estoraques con las huellas de lo que se llaman los fenómenos eólicos y de la erosión eólica, determinan que cualquier aguacero pequeño tiene una alta incidencia en la calidad de sólidos de los cuerpos de agua de Santander. Y eso es fácil verlo con solo andar en el carro y asomar la cabeza por la ventanilla y ver cómo en determinadas épocas, cuando los ríos deberían estar transparentes y límpidos, no, siguen manteniendo un color ocre característico de altas dosis de sólidos. Este es entonces el tema. En el 80% de los tramos y cuerpos de agua de la jurisdicción de la CDMB no cumplen con los objetivos de calidad.
estos colores rojos deben de ser una alerta para sus directivas, para reunirse con todo su equipo de trabajo y entonces hacer un alto y decir, señores, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo se está haciendo mal o se está haciendo muy bien. Por el contrario, si las bases iniciales hace 10, 15 o 20 años eran tan fuertes como para no tener ni un solo verde y hoy ya tengan dos, eso es una noticia positiva. Pero si era el contrario, si se tenían 3 o 4 verdes, eso habría que verlo en la trazabilidad histórica. Si tenían más verdes que rojos es porque las cosas están fallando en alguna parte. Muy bien. Entonces aquí venimos para empezar a diferenciar lo que son aportes puntuales y aportes difusos. Pues yo siempre trato en mis presentaciones de combinar lo que es el tema de línea base de cargas puntuales y el estado de cumplimiento de objetivos de calidad. No es otra cosa pues que un comparativo que hay acá entre las dos columnas de línea base de sólidos y suspendidos comparado con las 2 columnas de cumple e incumple objetivos de calidad. ¿Esto para qué? Para que nos vamos formando una idea de qué tal es el aporte de cargas puntuales versus el factor que hace que se incumpla el objetivo de calidad en ese respectivo tramo, ¿cierto? Entonces, mire que, por ejemplo, la quebrada de la Angula incumple objetivos de calidad, pero tiene unas altísimas cargas de DBO y sólidos. Mire el río Lebrija, cumple los objetivos de calidad, sin embargo, no se determinan en la línea base pues unas altas cargas, sobre todo de sólidos. La carga de DBO sigue siendo alta, pero tal vez por su caudal está haciendo que el río tenga unas muy buenas capacidades de autopurificación. Habría que mirarlo. El río Chicamocha o Manco es un río particularmente curioso que no cumple objetivos de calidad, pero es un río con una gran capacidad de carga. Que ustedes preguntarán, ¿y eso qué está pasando? Puede ser fundamentalmente que los parámetros de cumplimiento establecidos, los usos y criterios están muy elevados y se piensan así. Yo lo veo nada más, pienso nada más como colombiano, como visitante de Santander, y las condiciones y el atributo paisajístico y en la proyección que tiene este río en el contexto no solamente local, sino regional, nacional e internacional, porque pocas regiones del país recorre uno, perdón, pocas regiones del país se recorren y donde uno vea tanto extranjero fascinado con unos atributos del paisaje y entre ellos el cañón y el mismo río Chicamocha, pues hablan por sí solos. Sin embargo, hay unos factores que, a mi modo de ver, no están tan difíciles de controlar en este cuerpo de agua, que son la contaminación orgánica y la contaminación por coliformes fecales. Este es un cuerpo de agua de una alta potencial para contacto primario. Y estos factores de coliformes le quitan opciones desde ese punto de vista porque pueden enfermar la gente. El río Negro es un río con una línea base alta de cargas y consecuentemente se refleja en un incumplimiento por DBO, por coliformes fecales y por coliformes totales. La quebrada Mensuri lo mismo. Aquí para resaltar, por ejemplo, este tema, miren el río Frío. Ahora vamos a ver una contradicción con el río Frío. El río Frío tiene una altísima carga, ¿sí? Cumple los objetivos de calidad, pero aquí también entran mucho en juego los niveles de caudales de cada cuerpo de agua. Los demás cuerpos de agua incumplen los objetivos de calidad y ya vienen los temas de altísimas cargas. Entonces aparece un concepto que para los expertos en aguas es vital para definir y planificar la calidad de los cuerpos de agua, que se llama la capacidad de carga de esos cuerpos de agua. Entonces puede que un cuerpo de agua cumpla unos objetivos de calidad, pero puede que su carga máxima permisible esté sobrepasada. Eso se puede dar.
Estas gráficas nos están mostrando entonces desde el punto de vista de las cargas de la línea base. Piensen muy bien en una cosa, aquí no está reflejada la contaminación por aportes difusos, me explico. Si mañana si mañana la autoridad ambiental monitorea después de un aguacero que no tiene que ser muy grande y ese valor coincide con una evaluación de objetivos de calidad, las cifras se elevarían terriblemente porque esas mediciones estarían muy afectadas por los altísimos niveles de sólidos de esos cuerpos de agua. Aquí, para los tomadores de decisiones de la CDMB, hay unas gráficas que desde el punto de vista de línea base les están mostrando el Pareto desde el punto de vista de tramos, a donde tienen que irse en los enfoques de la gestión del recurso hídrico en nuestros próximos 5 años. ¿Sí? Ojo, pero tienen que ser evaluados. Eso no quiere decir de que las demás gráficas no sean importantes. Me explico. Si yo miro la quebrada Ménsuli o miro el río Suratá, si ese río Suratá es una fuente de bajo caudal, que es la base de aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico, puede ser más importante la priorización de las inversiones allí que aquí en esta quebrada en Río de Oro, tramo C. Eso lo tienen que tener muy claro los expertos en calidad de aguas, en oferta y demanda de las autoridades ambientales. ¿No se escucha? Ingeniero, se le fue el audio. ¿Le perdió el audio, ingeniero? Ya, qué pena, lo había desconectado. Les repito. Vamos a... Ya anteriormente hablamos de los escenarios actuales, de las fotografías, las radiografías, de cómo estaban las cosas, ¿cierto? De aquí en adelante vamos a entrar en escenarios futuribles, ¿sí? Escenarios futuros. ¿Cuál es la calidad? La calidad de esos tramos, por eso la norma habla de metas globales. Lo que vamos a desarrollar enseguida son las cartas de juego de la CDMB frente al deber ser de las cosas, lo cual no significa que sean los escenarios que se tengan que materializar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, e inclusive ni en 10 años. Aquí hay cuerpos de agua. Perdón. Aquí hay cuerpos de agua que si no se conjugan otros instrumentos de planificación, de administración, de control y de seguimiento, el escenario deseado no se va a materializar en menos de 20 años. Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando las autoridades ambientales trabajan de manera aislada los instrumentos, quieren cargarle a cada uno de ellos las respuestas inmediatas de la calidad de lo que pretende. ¿Me explico? Aquí hay tramos donde la tasa retributiva no va a ser la salvación de ellos si no se toman otras decisiones. Enseguida les digo cuáles. O sea, ¿cuáles? O sea, que habiendo gente, expertos en calidad de aguas, le digan al director, vea director, si usted no afianza estos instrumentos acá, olvídese que con la tasa retributiva solamente, o que control y seguimiento, o con ejercicios de autoridad, va a llegar al escenario que planificó. No. Aclarando una cosa, que también lo muestran los resultados de este estudio que estamos haciendo, que hay objetivos de calidad que se desfasaron, que están muy por fuera a veces de un escenario materializable. Ya más adelante les digo cuáles. Entonces, en resumen, lo que vamos a ver adelante es el escenario óptimo. O
sea, el deber ser de las cosas, que no es un escenario futurible, materializable de la noche a la mañana, sino al que efectivamente hay que tener muy claro si se quiere que las medidas de administración, control y vigilancia y las de planificación funcionen. Este escenario que vamos a planificar, a mostrar, se constituye la base para la construcción del marco de metas individuales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en lo que sigue nos van a mostrar a la CDMB unas propuestas y la CDMB tiene que tener un referente para evaluar, ya lo tenemos. Cada dato que ustedes nos presenten de aquí en adelante se evaluará con la información como referente para saber qué tan bueno es, qué tan malo es o qué tan lógico es. Piénsenlo mucho. Yo veo en el auditorio mucha gente muy preparada para estos temas, ¿sí? Y la autoridad ambiental también la tiene. Pero hay que saberse inscribir en el contexto del problema que se quiere manejar para entender, para entender la racionalidad, no solamente de lo que la autoridad necesita, que es lo que estamos planificando acá, sino en la racionalidad de lo que proponen los sistemas, las empresas y sistemas productivos. Yo les doy un concepto que yo he manejado. En algunas partes esto me ha causado muchos problemas. Las autoridades ambientales no se hicieron para hacer quebrar las empresas a partir de decisiones absurdas. Cualquier decisión ambiental tiene una altísima incidencia en la viabilidad de la economía de una región. Entonces allí es donde los funcionarios de las autoridades deben entender muy bien cuál es el concepto de la sostenibilidad. El tema de la minería, por ejemplo, en Santander es muy sensible, muy álgido. Y yo lo digo con toda tranquilidad. Porque hay países que se morían de hambre hace 20 años y con minería salieron adelante y sus recursos naturales hoy en día están mejores que hace 20 años. Porque tomaron decisiones acertadas. Hicieron una conjugación adecuada de la oferta de los recursos naturales con políticas, con acciones coherentes y con buenas medidas. Pero eso de aplicar la ley del machete porque no me gusta, porque me parece peligroso, eso no funciona en ninguna política pública. Esto que les estoy diciendo es un concepto de Luis Fernando Castro, como ingeniero experto de toda la vida dedicado al control del agua y que me recorrí medio mundo revisando experiencias en otros países, que me daban una piedra de que nosotros estemos llenos de algunos recursos y por unas acciones y unas políticas mal enfocadas nos tengamos que morir de hambre con ellos debajo de la tierra, mientras otros países hace rato superaron esas bases solo porque decisiones mal tomadas, por no saber conducir la gente a que los recursos naturales pueden ser aprovechables con unas buenas políticas y una buena conjugación de acciones, pero no manipulados por politiqueros de turno que se alían con unos para una decisión y se alían con otros para otra decisión. Así no funcionan estas cosas. ¿Cuál es el escenario ideal? El que se plantea acá para el recurso hídrico es por tramos. Acuérdense, por favor, entiéndame una cosa, el escenario que estamos planteando acá es por tramos. ¿Qué quiere decir? O sea, si ustedes miran acá, voy a devolverme, me disculpan, a esta, mire, por favor, tomen nota de esto. Mire, esta columna, este aglomerado de estas dos columnas que dice cumple e incumple, se refiere al cuerpo de agua. Aquí estamos hablando del cuerpo de agua. Y estas dos columnas que dice cargas, pero debería decir cargas, me disculpan, son cargas. Siempre hay un miquito de la mecanografía que le falla a uno en las presentaciones. Yo soy muy estricto con esto, pero me disculpan que se me pasó. Ustedes me entienden. Entonces, eso que dice cargas de base, ahí no se está hablando del río, se está hablando de ustedes. Por eso ustedes, cada uno de ustedes, amigos, que están ahí en la pantalla, tienen que coger este tramo y ubicarse en ahí. Y la pregunta que tienen que hacer, la primero que tienen que, bueno, ¿en cuál tramo estoy yo? Y segundo, bueno, ¿qué tanto estoy aportando yo a la contaminación, a ese rojo o a ese verde? Ojo que estando en ese verde, usted podría apuntar a que ese verde fuera más duradero y más intenso.
solo que las condiciones de control se suavizan para un tramo que esté en verde. Pero la pregunta que ustedes primero le tienen que hacer es, ¿dónde estoy yo? ¿En qué tramo? O sea, aquí en estas columnas de cumple o incumple. Y después se van acá y ¿cuánto aporto yo? Entonces aquí está la carga del tramo. Entonces para eso, como les voy a mostrar ahora, aquí está la sumatoria de todos ustedes. Pero en esa sumatoria también existe la ley de Pareto. Puede que esa carga de la quebrada del ángulo, esa carga esté aportada solamente por el 20% del total de usuarios. Es decir, que si hay 200, no hay 200. Que si hay 20, solamente 2 usuarios estén aportando el 80% de este valor. ¿Qué significa? Que la solución, aplicando los principios del ingeniero Pareto, que trabajando con 2 usuarios en ese tramo, este tramo podría pasar de rojo a verde. ¿Por qué digo podría? Porque aún muchas veces removiendo, como vamos a ver ahora, el 100% de los sólidos de esos 2 usuarios, el tramo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque se trata de un tramo de alta afectación difusa. ¿Qué quiere decir? Que por más que los usuarios puntuales sean muy limpios, los aportes difusos, naturales u otros, pueden ser los que están afectando ese cuerpo de agua. Entonces vamos a entrar al escenario ideal. ¿Cómo diseñamos, o sea, cómo saber realmente cuál es la carga que aguanta un cuerpo de agua? O sea, para los planificadores, los que hemos estudiado planificación, por ejemplo, para definir en arquitectura urbana las densidades de ocupación del territorio, ¿sí? Pues generalmente se conjugan un mundo de variables y una de ellas es las densidades de población. Es decir, las que definen una capacidad de carga poblacional. En ríos, en cuerpos de agua, discúlpeme que no solamente en ríos, lénticos o lóticos, ¿sí? Lóticos, los longitudinales de velocidades medias, bajas, medias y altas, y los lénticos, los lagos, lagunas, humedales, como lo llaman en otras partes. Esos cuerpos de agua, desde el punto de vista de ser destinados como receptores de contaminación, tienen una capacidad de carga. La pregunta está, ¿cómo definir, cómo estudiar esa capacidad de carga? Pues hay muchas metodologías. Aquí viene otro aspecto con el que las autoridades ambientales se enredan mucho. Estas metodologías no necesariamente tienen que irse para la NASA. Están más estudiadas, pero muy mal usadas, muy mal aplicadas por las autoridades ambientales. Es muy poca la información que se requiere. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver en la que utilizamos. Se pueden perfeccionar todavía a partir de ¿qué? De seleccionar unos tramos con ese Pareto que les mostré de arriba y gastarle unos recursos mayorcitos, un mayor valor de recursos para mejorar el levantamiento de algunas variables. ¿Cuáles, por ejemplo? Como les voy a mostrar ahora, caudales. Como me están escuchando los funcionarios de la CDMB, en los próximos monitoreos tienen que gastarse en una plata en definir los escenarios de caudales de bajo o por lo menos los bimodales, altos y bajos. ¿Por qué son tan importantes los bajos? Porque en el trópico los ingenieros que sabemos de calidad de agua nos orientamos a que las políticas determinen muy bien cómo se comportan los caudales básicos, bajos, bajo los de estiaje y las fuentes de agua como receptoras de descargas contaminantes. Pero en el mismo trópico, en microclimas especiales o en zonas muy especiales, es importante conocer los caudales altos para saber fundamentalmente cómo se comporta la contaminación difusa y para comparar con los caudales bajos. Este trabajo en la CDM falta por hacerse. Construir constantes de autopurificación, ¿sí? y de descontaminación propias. Por favor, amigos de la CDMB, no tiene que ser para todos los ríos ni para todos los tramos. Ya en los rojos les está mostrando a dónde. Entonces, para dentro de 5 años, uno esperaría que ya las modelaciones no sean tan simplificadas, sino que se tenga toda la información
para hacerlas ya con el stricter unfeld y con variables propias. Pero les doy una buena noticia. Con lo que hay, nos estamos aproximando a más de un 80% de certidumbre, lo cual dice, y eso se los puedo firmar, y se los estoy firmando los informes que les entrego, que con un 80% de certidumbre para el tema que nos ocupa, podemos tomar excelentes decisiones con los resultados de este estudio. Excelentes decisiones. Ya está en cabeza de los tomadores de las decisiones. ¿Qué hacen con ella? Entonces, estos modelos ya están regados. Las entes multilaterales los han esparcido por todo el mundo. Habidas cuentas de lo caros que eran antes, los han puesto a disposición de las universidades, los han puesto a disposición de las agencias ambientales. Lo que hace falta es que las agencias ambientales se casen de una vez por todas. Yo insisto, una autoridad ambiental seria en Colombia debe tener por lo menos 2 expertos con posgrados en calidad de aguas, nombrados y de destinación permanente. Esto que les estoy diciendo va en contra de mi propia subsistencia. Esto me saca a mí como asesor de las autoridades ambientales. Me importa un cuac, cuac. Pero es que yo tengo que ser ético, tengo que decirle la verdad a las autoridades ambientales. Es increíble que 39, 40 autoridades ambientales en Colombia, en más del 50%, usted no consiga un experto en calidad de aguas. Es increíble. Y si lo consiguen por 3 meses, le hacen un contrato, le dan una patada en la nalga y después no vuelve a aparecer. Señores, la calidad de nuestros ríos. Santander, por ejemplo, que tiene tantos conflictos con los sectores productivos, muchos de ellos fundados, ¿saben en qué? En una baja capacidad de quienes toman decisiones para analizar la profundidad de la información que analizan y para planificar. Y esto nos pasa en muchas partes del mundo. Que el experto en calidad de agua lo acapara el sector privado. Y las dudas en calidad de agua las acapara el regulador. Por eso se toman decisiones mal tomadas. Además, al usuario le interesa tener un interlocutor, un par, un tete-a-tete con gente que sabe, con quien se puedan sentar a discutir y no a pelear. O sea, cuando se puedan, al industrial le interesa sentarse a discutir temas con profundidad, no agarrarse de las mechas con un funcionario, que es que a mí particularmente, que me ha tocado por todo el país, sentarme a discutir con un funcionario que está mal ubicado en su puesto. Eso termina en que él se posiciona en la arrogancia que le da el poder de su cargo. Y el otro termina avasallado porque no tiene ningún poder más allá del conocimiento, el más puro el más verdadero de los poderes, ¿cierto? Esa discusión está plagada por todo el país. Entonces, la meta global entonces se desarrolla para los 2 conceptos. Uno, que es un elemento que es de asimilación, y el otro que es un elemento más de conservación, más conservativo, como los sólidos suspendidos. Entonces, ahora les muestro un ejemplo real. Se aplica una metodología donde se conjuga toda una información esencial, ¿sí? Hoy en día las herramientas están cada vez más. Todos los modelos de simulación importantes mutaron a la plataforma básica del Excel. Lo que pasa es que uno al Excel no le saca ni el 20% de lo que tiene. Lo más horrible cuando empezamos a trabajar modelos de simulación era la plataforma. A mí me tocaba empezar como jefe de control de contaminación a entender el bendito Fortran 4. Estamos hablando del paleozoico. Sí, pero que no es tan paleozoico, porque hoy en día cuando ustedes revisan su computador que tiene algún fallo y se meten al BIOS, ahí prácticamente están las bases del Fortran, y todo eso mutó. Pagábamos 1.000 millones de pesos por una modelación, pero no había en la autoridad ambiental un experto que entendiera Fortran, o por lo menos cuando arrancó Windows con el 3.1, que fuera capaz de mutar toda esa información siquiera a los mínimos de un Excel. Hoy en día no. El secreto de las plataformas, y por hecho se han convertido en plataformas asequibles, es que cuestan un peso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre las plataformas que yo bajo del ILPES con las que yo tengo que compro? Que la que compro me entregan los protocolos, me entregan los manuales, la otra no. Pero eso no hace. Usted con un buen ingeniero, una buena persona bien preparada, a veces ni lo necesita, ni los mira.
Aquí lo que estamos haciendo entonces es coger datos importantes de oxígenos, caudales, DBO, las DBO, llevarlos. Entonces aquí hay información de base, hay procesos y hay resultados. ¿A qué nos lleva todo esto? A un valor. Perdónenme que se me voló. Nos lleva a un valor final que ustedes ven acá, CMP, carga máxima permisible. ¿Qué es ese concepto? Es la carga máxima con la que aguantaría un cuerpo de agua. Como pueden observar, que aquí me faltó pintarlo de rojo, hay muchos de los tramos, ya se los mostré, pero enseguida les muestro el resumen. Muchos terminan siendo rojos y otros terminan siendo verdes. Enseguida les muestro un ejemplo ya desarrollado. Entonces aquí tenemos el otro concepto. El resumen de los tramos. Volvemos al tema. Aquí estamos hablando del río, del lago, del cuerpo de agua. Estamos diciendo señores, olvídense del usuario por un momento. ¿Cuánta carga aguanta ese cuerpo de agua? ¿Cuánta? ¿Cuánto es lo máximo que la autoridad ambiental le puede permitir a la gente echar ahí? Eso se llama trabajar con la capacidad de asimilación del cuerpo de agua. ¿Sí? Aquí aparecen otra vez los rojos y los verdes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay 4 cuerpos de agua o tramos de ello, por lo menos todo el río de Oro y toda la quebrada Mensuli está en saldo rojo. Puede que no tengan más contaminación que uno de los que está en verde. ¿Saben por qué? Porque las modelaciones están en función, sobre todo, a los que saben que hay aquí hay personas que son bastante avesadas y estudiadas. Por ahí vi al ingeniero Carrillo, me parece que verlo por ahí, y otros me disculpan que yo sé que han sido unos estudiosos de estos temas, ¿sí? Que le han dedicado mucho tiempo y plata de su pecunio a formarse en estos temas. Ellos saben, fundamentalmente, o por lo menos saben, pueden darnos fe más bien de que muchos tramos que están aquí en verde pueden tener más cargas aportadas, ¿sí? Mucha más carga y tener una capacidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque la clave está en estos dos puntos, en el caudal y los niveles de oxígeno de esa fuente de agua. No tanto en la DBO a veces, pero lo más grave para un cuerpo de agua. Por eso ustedes, amigos, revisen un tema cuando están en el casco urbano de su ciudad, cualquiera, muchos de ustedes, los de Lebrija, Piedecuesta, perdón, los de el mismo Bucaramanga, en las quebradas afluentes del río Frío, del río, cualquiera de los ríos de Bucaramanga, sí, pero en las quebradas, cualquiera de estos, se van a dar cuenta que mientras la quebrada pasa por un barrio, huele hasta huevo podrido, está podrida, está negra, ¿sí? Pero llega un momento en que ya, en la medida en que va acumulando agua, le van llegando otros afluentes limpios, la quebrada empieza a ganar color, a ganar transparencia y a perder olores, ¿sí? Eso se llama capacidad de autopurificación. Y eso solamente es posible medirlo con modelos de simulación. Solamente ahí. Los monitoreos no te miden eso. Los monitoreos se convierten en herramienta para eso. Entre otras cosas, la capacidad de carga no se monitorea, se modela. Por eso es que se habla de simulación. Pero se sustenta en monitoreos. Entonces, la mala noticia para algunos es, cuando vean este cuadro, que lo colgaremos ahora más tarde, lo primero es ubíquense ahí, ¿dónde estoy yo? ¿Yo estoy en un tramo verde o en un tramo rojo? Independientemente, el color rojo le va a llamar una alerta a la autoridad ambiental más que a ustedes. Porque la autoridad ambiental la pone a pensar en revisar todos los mecanismos que hay para el control y seguimiento de la capacidad de autopurificación del cuerpo de agua, de la calidad, pues. ¿Sí? Pero Ingeniero, perdón, se le fue el audio. ahí, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Bueno. Que entonces ese concepto de CMP fundamentalmente es
el elemento crucial, el eje axial de la definición tanto de las políticas de la autoridad ambiental como de los usuarios responsables de descargas puntuales, para sentarse a pensar muy bien en lo que nos queda de este mes y lo que resta hasta el 11 de septiembre, para mirar a ver qué propuestas se van a hacer con respecto a su nivel de cargas. Lo primero que tienen que hacer es revisen con quiénes están en ese tramo y qué nivel de participación tienen ustedes en ese consolidado de línea base que hay allí. ¿Sí? ¿Qué nivel de participación? ¿Qué hay que sumarle a esto? Que las empresas van a seguir produciendo, van a seguir creciendo, ¿sí? Y van a tener que proyectar una producción articulada a la capacidad de sus sistemas de tratamiento para quienes no lo tienen, para quienes lo tienen. ¿Sí? Articulada a eso. Pero peor aún, para quienes no tienen sistemas de tratamiento. Yo hablo de tratamiento, pero a veces se me olvida un tema. Yo digo es más bien el sistema de gestión y manejo de sus aguas residuales. Yo me quiero quitar de la cabeza el tema tan absurdo que se manejó por tanto tiempo de que el agua residuales solamente se manejan con tratamiento. Ojalá nunca tuvieran que tratar aguas residuales. Les insisto, se los dije la vez pasada, en Colombia todavía, a pesar de que llevamos 200 años en eso, no hemos aprendido a potabilizar agua. Todavía hay más de un 37% de comunidades en Colombia que reciben agua con cero tratamiento, con altos niveles de coliformes y inclusive más peligroso, con altos niveles de carga orgánica. Aún en ciudades importantes de Colombia se han detectado fallas, se han detectado calidades de agua no aptas para consumo humano y doméstico. Les estoy hablando de un tema manido, técnicamente recorrido, como es la potabilización de aguas. Sí, es que libros de potabilización tenían los romanos, los ingleses. Pero, jue madre, tratar aguas residuales es un encarte más para países en vía de desarrollo. Les doy un ejemplo. Por cada peso que ustedes paguen en acueducto en Colombia, les va a tocar pagar 1, 2 y 3 pesos por metro cúbico de alcantarillado. Por eso es que manejar aguas residuales es manejar tóxicos. La planta de potabilización por lo menos no maneja tóxicos. Eso sí, no le haga buen mantenimiento y también se le vuelve tóxica. Pero una planta de aguas residuales es manejar tóxicos. O sea, todo eso te corroe tuberías, te corroe electromecánicos, te corroe concretos. Entonces, si yo tengo un agua residual de 100 litros por segundo en mi empresa, por favor, revisen esquemas de producción, esquemas de recirculación, esquemas de uso eficiente del agua. Entonces, si yo fuera director de una autoridad ambiental en Colombia, que nunca lo pude ser y quise serlo, yo nunca me enfocaría en temas de tratamiento de agua, sino que pondría a todo el mundo en Colombia, hijo de madre, muéstreme su plan de uso eficiente de agua. Muéstremelo. Y ahí me muestra por qué en vez de tratar 100 litros por segundo, sabiendo que produce 100, va a tratar 10. O sea, ahí. Pero eso es un tema que no se ha hecho en Colombia. Entonces yo por eso digo, no hablar de sistemas de tratamiento. Todo el mundo contrata al ingeniero. Eso también va en contravía de mi conocimiento. Digamos que yo estoy perdiendo a mis clientes. Me importa un pepino. La ética me dice que yo tengo que decir las cosas como son. Por Dios, una empresa seria, antes que contratar un sistema de tratamiento de aguas residuales, contraten un sistema eficiente de gestión y uso eficiente del agua. Eso es lo que deben hacer. Los textos están regados, las entidades multilaterales tienen plagadas, a través de los motores de búsqueda te llevan a 1000 formas de un plan de uso eficiente. Me da culpa el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, no es me da porque yo fui asesor, pero no tomé decisiones. Que siendo ese tema tan importante, que esta misma charla se las dé 1000 veces a ellos, pero con esa maldita rotación de nuestros políticos, que primero hay que ser político que experto, no le dan la importancia que tiene a los temas y esto le ha costado mucha plata al país. Vea, aquí hay, en este panel, hay mucha gente de empresas de servicios públicos. Para que ustedes no crean que les estoy botando corriente, métanse a las páginas del ministerio si estuvieran actualizadas. Revisen el estado de los PSMB y cómo ha avanzado el tratamiento de aguas residuales en los cascos urbanos en Colombia.
Menos del 20% tienen planta. Y de ese 20%, menos del 10% cumple con niveles de eficiencia mínimos requeridos. Y hay que ver la angustia de la empresa de servicios públicos para manejar la presupuestación de inversiones en ese PSMB porque vale mucha plata. Muchas empresas se quejan que porque la autoridad ambiental le cobra mucha plata por la tasa retributiva. Señores, los tengo que bajar de la nube. La tasa retributiva, aún en los cobrando con factores 5.5, no alcanzaría a cubrir ni el 3% de los costos del manejo de las aguas residuales. Pero peor aún, de los costos de recuperar los ríos y cuerpos de agua que fueron afectados por esas descargas. No se les olvide que el 80% de la contaminación hídrica en Colombia está cargada a los sistemas públicos de alcantarillado. Esto no es un dato mío. Esto no es un dato de Luis Fernando Castro ni de ahí de la ingeniería. Es un dato documentado a partir de cada uno de los recuentos que se hacen cuando se está construyendo línea base de contaminación hídrica en Colombia. Pero yo sí les puedo dar mis propias fuentes. De asesorar a 23 corporaciones en Colombia en este tema, he asesorado a 23. Siempre llego a la misma conclusión. Entre el 80 y el 90% de la carga que se reporta como línea base corresponde a sistemas públicos de alcantarillado. Empezando porque allí, a partir del proceso de urbanización de la industria en Colombia, muchas de las industrias fueron conectadas a sistemas públicos de alcantarillado. En resumen, tenemos de los 13 ríos, ¿sí? Tenemos fundamentalmente 12, dos ríos, tenemos 2 ríos en un estado peligroso de alta alerta en capacidad de carga. ¿Qué significa? Que son ríos que no aguantan. En metas, ¿cómo se refleja esto? Miremoslo en metas. Para hablarles de metas, entonces tengo que hablarles de DBO5, ¿sí? Aquí lo estoy señalando con el cursor. Y tengo que hablarles que en el próximo slide de sólidos suspendidos. Entonces, en DBO5, acuerden que estamos haciendo una simulación de una materia que es disipativa, que se disipa o sea reacciona en los cuerpos de agua. En sólidos no podemos hablar de ese tema. El sólido, más allá de la cantidad de materia orgánica que tenga un sólido en el agua, ya se refleja como DBO5. Ya lo analizamos acá. En sólidos, enseguida les digo cómo llegamos al nivel de la meta. Aquí les tengo visualmente otra buena noticia o mala noticia. ¿Sí? Tenemos hileras en un color rojo pálido o rosado casi y filas en color verde. Lo verde fundamentalmente es que está resumiendo aquellos tramos que están mostrando una muy buena capacidad en términos de carga máxima permisible. ¿Sí? Pero también estamos conjugando en estas últimas columnas, estamos hablando de la reducción mínima requerida en función de ¿qué? De la carga. Mire, les voy a explicar el cuadro. Tenemos el tramo con sus códigos o estaciones y tenemos el término CMP, que es carga máxima permisible. ¿De dónde sale eso? Del cuadro anterior, y del cuadro anterior de cada uno de los ríos con sus usuarios nos da el valor de carga máxima permisible del tramo. O sea, les explico una sola. Mire, en la otra columna dice carga base. Entonces, esto me está diciendo que este río Quebrada la Angula aguanta máximo con 78.872 kilos al año. Pero el río está recibiendo 536.000 kilos al año. De entrada, sí, de entrada le está diciendo que está casi 10 veces por encima de lo que aguanta. Por eso son importantes estos análisis. Está 10 veces por encima de lo que aguanta. ¿Sí? Entonces carga lo que aguanta y lo que hay. Comparo lo que aguante con lo que hay y la resta me da lo que hay que remover. De coquito, elemental. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unos tramos en verde que ustedes dirían, entonces no tengo que remover nada. No, sí tienen que remover. Primero, la orientación que le está dando esta empresa especializada de señores a los que tengan sistema de tratamiento y estén en un tramo verde, se les va a revisar fundamentalmente que estén cumpliendo con la norma, con los mínimos que establece la ley. O sea, a todos esos que están en verde,
en la propuesta que traigan, simplemente demuéstrennos en su documento que están cumpliendo con el 31, con la resolución 310631. ¿Sí? Y entonces sus metas tranquilamente pueden ser mantenerse en los niveles actuales de contaminación. No les dé miedo. No les dé miedo. Pero amigos, si usted está en un tramo de estos rojos, bueno, si usted está en un tramo verde y no está cumpliendo con las normas límites, su meta tiene que ser la meta que lo lleve a ajustarse a límites permisibles. Que quede muy claro eso. Porque la autoridad ambiental con una norma no puede promover el incumplimiento de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Perdón un momentico. Qué pena, pero estaba por aquí pidiendo un tinto a ver qué me es. ¿Me escuchan ahí? ¿Alguien que me dio una señal? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Les repito, arranco por los más positivos. Si usted está en un tramo cuya meta global, ideal o cuasi óptima, lo pintó en verde, tiene dos opciones. Una, quedarse en los niveles actuales que está y reportándonos la proyección. Ahora les digo cómo. ¿Sí? Cuando esté cumpliendo con límites permisibles. ¿Esto por qué? Porque la CDMB con la tasa retributiva no puede promover a que incumplan acuerden que ustedes tienen que tener un permiso de vertimiento. Segundo, si usted está en verde, pero incumple límites permisibles, su meta no podrá ser otra que aquella que lo lleve a ajustarse a resolución 0631. ¿Está claro? Los rojos. Con los rojos viene ya otra cosa muy importante. Esos son más complicados. Los que son rojos, sí. Observen que los rojos solamente en el Río Frío nos dio que hay que remover un 38%. Ese es el más favorable de todos los tramos. Rojos. Allí usted se tiene que ubicar y revisar la proporcionalidad de su aporte. Entonces, que puede ser que ese 38% lo estén aportando de 10 empresas entre 2 o una sola. Entonces, las propuestas se van a medir en función de qué tanto es el aporte como para bajar ese 38%. Lo primero, lo mínimo que tendrán que hacer, lo mínimo que tienen que hacer todos, rojos y verdes, la primera evaluación que tienen que hacer es, para los próximos 5 años, ¿qué tengo que hacer para ajustarme a 0631? Todos. Porque todos tienen que cumplir la ley. La ley no la hizo la CDMB, la ley la implementa y la controla la CDMB. Entonces, todos tienen que revisar. ¿Cómo se hace eso? Coja el caudal actual, ¿sí? Y multiplíquelo por la carga no que le dio el resultado de su vertimiento, sino la concentración que le da en la 0631. Me explico. Usted es una empresa de pollos y usted hoy en su monitoreo le dio que la DBO está en 300 y que tiene un caudal de 10 litros por segundo. Su meta no es, su primer análisis de meta no es multiplicar 300 por 10. No, ese es el estado real. Esa es su carga base. Su meta es mínima. La primera es multiplicar 10 por el valor que encuentra en la columna respectiva de la 0631. Entonces, si usted es de pollo, vaya al componente de industria, no me acuerdo en cuál clasifican las empresas de pollos, no me acuerdo. Ubíquense en ella. No sé si son beneficios, sistemas agropecuarios, no sé, ubíquense allá. Ya le va a decir que es 90 o 70. Entonces, su meta inicial como propuesta va a ser 10 litros por segundo multiplicados por 90. Esa es su meta. ¿Cuál es la reducción?
multiplique inicialmente lo que vierte, 10 por 300, y a eso réstele 10 por 90. Esa es toda la remoción que usted va a tener que hacer. Y eso lo va a tener que mostrar reflejado en el formulario que les voy a mostrar enseguida. Con sólidos suspendidos. El análisis no es de modelación, de asimilación, porque esos sólidos no son modelables de esa manera. ¿La metodología cuál es? Se coge el tramo con su respectivo código. El caudal actual medido a 2020. Perdón. Los sólidos suspendidos medidos actuales en el río. Aquí estamos hablando en el río. Por favor, no se me vayan a distraer. Cuando hablen de meta global se habla del tramo. Cuando se habla de meta individual se habla del usuario. Aquí a nadie le hemos hablado de meta individual porque cada uno de ustedes la va a presentar. En los próximos talleres el cuadro ya no va a hablar solo de meta global, sino de meta global y meta individual. ¿Por qué? Porque la meta global se va a desagregar en metas individuales y ahí veremos cada uno de ustedes cuánto aporta. ¿Qué más tenemos? La carga base aportada como sólidos. Esto es el caudal, o sea, esto es el caudal del tramo, ¿sí? Multiplicado por la concentración de sólidos medido en el tramo 2020. ¿Se dan cuenta? Que aquí estamos trabajando con datos del tramo, no con datos de ustedes. Para diferenciar cargas difusas y cargas puntuales, volvimos a calcular la carga difusa. O sea, para calcular la carga difusa, pues restamos la carga puntual. O sea, la carga de la línea base que ustedes reportaron y que está en el cuadro anterior. ¿Sí? Y para saber a futuro cómo vamos a estar, pues entonces cogemos el caudal actual y lo proyectamos con la concentración de sólidos que se tenía en la resolución de objetivos de calidad. Y la traemos a 2020. Entonces, la reducción, ¿cómo se calcula? Comparando, restando lo que hay con lo que se proyectó. O sea, restamos lo que hay con lo que se proyectó y, o sea, lo que hay actualmente en línea base. Lo restamos de lo que se proyecta con objetivo de calidad y nos da los valores en carga y nos da los porcentajes en remoción. Entonces aquí vuelve que, mire que el cuadro de sólidos es muy distinto al cuadro de DBO. Observen y verá. Hay más verdes aquí, ¿sí? Entonces, aquí al final dice el tramo que requiere para llevarlo al escenario ideal. Por ejemplo, la quebrada de la Angula. Remover por lo menos el 24% de la carga puntual. Observe que por eso nos dimos a la tarea de calcular la difusa. Puntual. ¿Y cuál es la puntual? La que aportan ustedes. Pero hay tramos que tienen más, que resisten más sólidos que la carga base. Por eso nos dan cifras en rojo. Esas cifras en rojo son cifras positivas. O sea, esa que cuenta un informe, un examen de COVID que le dé negativo. Aquí le está diciendo que la carga base calculada está menor que la carga base proyectada. ¿Qué quiere decir? Que si está por debajo está cumpliendo. Por eso le dio, por eso las líneas quedaron en verde. Entonces, hay particularmente tres ríos que están en saldos rojos que tienen que remover muchos sólidos puntuales. Angula, Ménsuli y Río de Oro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo mismo que hicieron en DBO. Ubicarse en sólidos acá y decir cómo estoy yo, cuál es el tramo, cuál es la meta global del tramo, cuál es mi índice de proporcionalidad. Ah, bueno, aquí somos 10 usuarios, pero yo aporto el 10%. Entonces, a ese 10%
mínimo, lo tengo que revisar un aporte del 10%. Entonces, si mi 10% es 1 tonelada al año, yo mínimo quiero ver reflejado esos 100 kilos. Con esos 100 kilos me comparo con 0,631. Con 0,631, entonces multiplico caudal por concentración de 0,631 y me da por debajo de los 100, ok. Me da por encima de los 100, debo incrementar la reducción. Es elemental. Todos los que veo en este panel son gente muy preparada. Lo que les estoy hablando son sumas y restas, pero les voy a dejar esto en la presentación y les vamos a dejar los cuadros de cálculo para que nos hagan sus observaciones. ¿Está claro? Ya con esto, procedemos entonces a la fase siguiente y es cómo nosotros desarrollamos unos formatos. ¿Cuál es la idea con esto? Que ya lo que sigue para ustedes es que nos radiquen en la corporación la propuesta de trabajo de ustedes. Yo les voy a presentar unos formatos que he trabajado en todas las autoridades mentales donde yo asesoro. ¿Sí? Yo lo sometí a consideración de los funcionarios de la autoridad. De hecho, hace 5 años también lo usamos. Y esto les facilita mucho la vida a ustedes porque se les entrega como tabla dinámica. No se les está colgando en Excel. Se les entrega como tabla dinámica y ustedes lo procesan, lo anexan con una carta dirigida al director de la corporación y con los informes o soportes que tengan de información. Si tienen una caracterización de efluentes más actualizada con los anexos de laboratorio, no la anexan porque entonces toca modificar líneas base y toca modificar una cantidad de cosas. Entonces nos mandan la propuesta en ese formato. Entonces voy a salirme de acá para ir a ese formato. Me toca dejar de compartir una. Stop share. Y ahora sí. Listo. Por favor me dicen, ya están viendo el formato, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Muchos de ustedes hace 5 años trabajaron este tema. Estos formatos vienen 2 tipologías. El uno, este es el que viene para industrias. Entonces hay un formato para industrias o entidades comerciales y el otro viene para empresas de servicios públicos o municipios. ¿Por qué viene distinto? Porque la resolución, el capítulo 7 del 1076, o lo que antes era la 2667 de etapa retributiva, a las empresas de servicios públicos les impone la necesidad de no solamente de las metas de cargas, sino la programación de obras, incluyendo eliminación de puntos de vertimiento. Entonces el formato lo que hace es darle la posibilidad de plasmar allí las propuestas. Muy bien. Entonces la única diferencia que hay con este formato y el otro, el de la empresa de servicios públicos, es que el de la empresa de servicios públicos coge este y le agrega otra modalidad. Por eso voy a trabajar solamente el formato de la empresa de servicios públicos. De resto, se trabaja lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que traer ellos eliminación de puntos de vertimiento, no lo deben de trabajar las industrias. Entonces, cierro esta y me voy a ir a la otra, que es el anexo 3. Este es el de prestadores de servicios públicos. Como pueden ver, aquí abajo aparecen entonces ya todo lo que tiene que ver hasta 2025, la información de cronogramas de cumplimiento
Y aquí abajo se van a reflejar entonces todo lo que tiene que ver, esto es un resumen del PSMB, la población, la atendida, por municipios, porcentajes de cobertura de alcantarillado, cobertura efectiva del sistema de tratamiento, vertimiento puntual combinado, vertimiento puntual residual, pluvial, vertimiento puntual errado y entonces aquí lo que le va diciendo es año por año cuántos va a tener. ¿Cómo razono yo acá? Es en cuántos voy a estar. Recuerden, amigos de las empresas de servicios públicos y de los municipios de Santander, que esto los puede llevar a ustedes a dejar de tener un factor regional de 5,5 a incrementos de solamente 0,5 en el evento más crucial, que es cuando se detectan incumplimientos. La autoridad ambiental siempre tiene que determinar para una empresa de servicios públicos los cumplimientos. Observen que aquí estamos, ¿por qué desarrollamos este grupo de filas y de columnas? Porque es que las empresas de servicios públicos por ley tienen que tener un PSMB. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que si el PSMB fue modificado y ya está aprobado o en vía de aprobación, aquí se debe reflejar esa vaina. Entonces, los evaluadores, la evaluación de los funcionarios de la CDMB tendrá que irse a lo último documento aprobado en vía de aprobación y debe ser reflejado acá en estas cifras. Muy bien. Entonces vamos a las cargas normales. Acá, que es el punto donde todo el mundo va a trabajar. Entonces, la carga de línea base, vayan a la que colgamos en la página, en la que estamos colgando, o la que se está publicando hoy, si ustedes no la han cambiado, y lleven ese dato acá. Supongamos que es 100. ¿Listo? No, perdón. Aquí no es ese dato. Aquí dice porcentaje de incremento de la producción. ¿Sí? Supongamos que es 10. ¿Cuál es la carga base? Supongamos que sea 100. ¿Cuál es la reducción que ustedes van a tener en este año? Pues el primer año, digamos que 0, se van a mantener con la que tienen actualmente. Entonces aquí viene lo mismo, 100 y 0. ¿Por qué? Porque el primer año ustedes se van a mantener en las condiciones actuales. O sea, esta resolución va a salir dentro de un mes, 2 meses. Si allá arriba decía 100, pues aquí tiene que decir 100. Este valor lo van a mantener acá. Pero si ustedes, perdón, si ustedes deciden que no, que van a crecer un 10% de carga, pues entonces tienen que coger la línea base e incrementarla, ¿sí? Este año, al final del año, se va a ver incrementada por ese 10%. Entonces ya no va a ser 100, sino que va a ser 110. Y así, ya para el año siguiente, entonces, se va a incrementar la producción. Supongamos que ustedes sean yo siempre creo mucho en que las empresas crezcan mucho, ojalá mucho, que ganen mucha plata, que generen mucho empleo. ¿Sí? Entonces yo le pongo para este ejercicio que sea el 10% en todos. Todos los años vamos a crear el 10%, güey madre. Aunque ya la CEPAL y Naciones y ya las entidades especializados en economía nos dicen que no vamos a crecer este año más allá, el que se mantenga en 0 es ganador, ¿sí? Pero bueno, digamos que esto se mejore y emberraquemos a producir. Entonces, 10%. Entonces, si su carga en este año va a estar 120, no voy a hacer los cálculos, voy a poner cualquier valor, que en este año sea 130. 130. Y supongamos que usted aquí va a ser 0, pero que usted va a dejar acá
150 o 140, que aquí va a ser 150, y que aquí 0, 0, pero que usted dejó aquí para remover el 28% que ya, o el 30% que el análisis le dijo que iba a hacer. Entonces lo va a hacer este año. Entonces aquí 150, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, pues entonces aquí el 30%, entonces aquí la carga ya no va a ser esto, sino que va a ser, esto va a ser igual a 140 por 1 menos esta, ¿sí? Y esto por 100. Bueno, aquí ya esto ya me dio por allá un valor. Les quiero decir es, simplemente para simplificárselos, que ustedes acá no van a tener sino el 70 igual a esto por 0.7. Listo. Para que... No me quiere dar. Ya sé por qué. Esas celdas están aseguradas. Entonces, seguramente no me lo va a presentar. Lo voy a dejar así. Esas celdas están aseguradas desde el principio, entonces me toca entrar en un proceso. ¿Qué quiero decir? Que aquí ya me voy a mostrar, ya me va a mostrar entonces que esto es igual a lo que esté en el año anterior multiplicado por, quitándole el 30%, o sea, por 0,70. ¿Está claro? Y aquí al final, entonces, me tendrán que decir la empresa de servicios públicos con el PSMB en la mano, me va a llenar cada uno de estos valores. O sea que aquí no van a inventar nada. ¿Qué es lo peligroso acá? Que si de pronto, como ocurre en el 90% de los PSMBs, que son un juramento de la bandera, muchos de ellos, y que nada de eso se cumple porque no tienen ni cierre financiero ni nada, pues si se van a comprometer con unas metas, les toca comprometerse e ir a cambiar el PSMB y mandar una carta a la dirección solicitando los ajustes justificados en los análisis que hicimos en este tema. Muy bien. Ese es el formato. Explicado todo esto, entonces, esta es la misma agenda que está publicada allá en la resolución, de julio 10, ¿sí? Perdón, en la 364 del 2002 de julio, ¿sí? En la que publicó todo eso. ¿Qué sigue? Mis queridos amigos, ya estamos acá. Estamos en el 99% de este taller. ¿Y qué sigue? Es que de aquí al 11 de septiembre ustedes cojan toda la información que tienen, se dediquen a analizar, bajen todo esto en documentación y diligencien los formatos y lo radiquen en la corporación con los anexos para nosotros poder ya con las metas globales cuasi óptimas en la mano, sentarnos uno por uno de ustedes a dejarle las bases de la meta individual. Y con la meta individual se reestructura la meta global, porque acuérdense que igual van a quedar metas por tramos y metas individuales. No se les olvide una cosa, que el factor regional en los próximos 5 años se calcula es para el tramo, o sea, para donde se define la meta global. ¿Sí? Y que el que incumple se le aplica el factor regional del tramo. Y al que cumple se le deja el factor regional que traía. Nunca se calculan factores regionales individuales. Eso es un error, una mala interpretación. El factor regional siempre se aplica el del tramo, el que define la meta global. Entonces ya la tarea de ustedes es sentarse con esa información. El 3 de septiembre ya no simplemente nos sentamos, los llamamos a mostrar los resultados finales.
Obviamente, una vez definido lo que se va a presentar, ¿sí? Se publica en las redes. Ahora sí entramos a la parte buena, preguntas y respuestas. No sé, mis queridas colaboradoras Jimena y Jessica, Ingeniero, ¿cómo la coordinamos? pues ahorita tenemos una pregunta que nos habían hecho por el chat de la empresa Terpel. Pregunta que si la empresa cumple con los parámetros de la resolución 631, pero el tramo está en rojo, ¿qué meta debería plantearse? Esa es la pregunta de Terpel. Sí. Si la empresa está en rojo. No, la empresa cumple con la si la 631. empresa está en un tramo rojo y cumple con 0631, pero además ya tiene sus sistemas de tratamiento, ya no tiene más para dónde avanzar y sus cargas no son tan representativas, nosotros tendremos que evaluar esa meta, qué tan viable es. A mí, desde un primer punto de vista, a mí me parece que hay un esfuerzo y todas las cosas y lo evaluaremos. Si aún así sus cargas son muy voladas, muy altas, ¿sí? Pues el mensaje que mandan las autoridades ambientales, en este caso la CDMB, es que quisiera ver un esfuerzo mayor de esa empresa en función de la gran cantidad, es decir, en el índice de proporcionalidad que hay con la carga base del tramo. Pero generalmente las personas que han venido trabajando estos temas, que han implementado sistemas de manejo adecuado de aguas residuales, que están en puntos muy altos, ya llegan a un nivel donde económicamente es muy difícil incrementar un punto de reducción. ¿Sí? Esos casos son muy evidentes. Mándenos la información para evaluarlo. Simplemente mándenos la información. Pero hay otros donde uno ve entre la información base, lo que mandan, los reportes de caracterizaciones y la eficiencia que indican de la planta, hay unas incoherencias que a veces le toca a uno meterse a evaluar. Inclusive puede ser que la CDMB ordene alguna visita urgente para verificar información. Otra pregunta. Vamos a hacer en el comité, Diana. Yo ahí puse la presentación con algunos ajustes ya. Yo ya hice lo de CENI, el avance de CENI. Aló. Pues en el chat no tenemos más preguntas. Quisiéramos saber si de pronto... Bueno, entonces del panel, quienes tienen dudas, preguntas, con mucho gusto las resolvemos, si está a nuestro alcance. Ingeniero Luis Fernando, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Me da el nombre, por favor? Con Javier Carrillo, de la empresa CEO Bucaramanga, ingeniero Luis Fernando. Ingeniero Carrillo, me place saludarlo. Gracias, igualmente. Ingeniero, esa pregunta que hizo ahorita el compañero de CEMEX, creo, ¿qué pasaría cuando se presenten esas metas por cada una de las empresas? ¿Hay un espacio aparte para que se haga digámoslo, como ese análisis entre autoridad ambiental y las empresas, o ya prácticamente lo que se presente ya es lo que decida después la CMB, o cómo es esa parte? O sea, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Hay ese espacio para poder hacer ese análisis de las metas que cada uno definió de manera individual? Me parece muy importante lo que está diciendo el ingeniero. Yo creo que es importante que quien la presente y tenga dudas de discusión, separe una cita a través de las ingenieras. Sí, y hacemos una reunión virtual para que hagamos la discusión. Pero a mí eso me parece muy importante. La solicita. Pero entonces no sé si, bueno, es que no sé si queda más bien, si queda, por ejemplo, en el cronograma de todo el proceso de concertación de metas, ese espacio, que nosotros tengamos ese límite, oiga, los que quieran, ¿no? El que tenga alguna duda o inquietud, o el que presenta, pero que de todas maneras quiere tener ese acercamiento de poder mostrarle a la autoridad y ver cuál es el punto de vista de la autoridad ambiental y cuál es lo que está ofreciendo el usuario, lo que está estableciendo, presentando el usuario, y dejarlo de pronto en el cronograma como un espacio de pronto a los que queramos tener ese acercamiento, ingeniero Luis Fernando. Eso es uno. Y lo segundo es que habíamos hablado en la reunión anterior, en el taller anterior, pues una recomendación que nosotros nos gustaría tener, pero vemos que no se alcanzó, tal vez la CMB no lo alcanzó a hacer, y es el de publicar en el link la información relacionada con el KML de los puntos de
los tramos de interés, llámese en KML o llámese en mapa, colocar como los datos históricos o información de las fuentes de la calidad de las corrientes superficiales de esa red de monitoreo, y también cargar la información del primer taller tanto el video como ¿cómo se llama? Y la presentación que ustedes hicieron, publicarla también ahí en el taller, porque pues sería bueno no dejarla solamente en los correos que se envió, sino dejarla publicado o amarrado como tal a ese link. Ingeniero Luis Fernando y CMB, muchísimas gracias. Bueno, yo aprovecho, doctor Carrillo, para que le traslado la palabra a los amigos de la CDMB. ¿Quién está? ¿El doctor Joe o el doctor Víctor? ¿Quién está ahí? Por favor, que nos ayude con... Está el ingeniero Joy. Bueno, que ellos nos ayuden con eso, porque eso es un compromiso, ¿cierto? Sí, señor. Pero está hablando de la publicación. Pues, ingeniero, y pues para los asistentes, ya hay una parte de la información ahí en la página web, está la línea base. Nosotros a los correos de invitación pues les enviamos las memorias del primer taller junto con el link del video. La idea es que el día de hoy quede cargada la información de los criterios de calidad y los objetivos de calidad y pues lo que salga de la actividad de hoy. Entonces, pues en el transcurso del día, yo creo que ya más tardar mañana ustedes pueden consultar porque ya eso está en el área de sistemas para cargue hoy. Bueno, entonces, vea, eso por un lado. Tenemos todo el interés de que se cargue. Lo de los mapitas también, por favor, Jimena y Alexandra, que revisemos eso, que es un compromiso que quedamos de la vez pasada. Y a mí me parece muy importante lo que dice el ingeniero Carrillo. Simplemente nosotros tenemos, los plazos que tenemos están muy ajustados ya, ¿cierto? Nosotros tenemos hasta el 11 de septiembre. Nosotros tenemos la semana siguiente para hacer evaluaciones. Entonces, creo que podríamos destinar los primeros 3 días de esa semana para definir reuniones de discusión. Entonces, les sugiero una cosa, que quienes vayan a separar reuniones de discusión de la meta que ustedes radican el 11 y solicitan la reunión a través de las ingenieras Jimena y Jessica, ¿sí? Nos separan la cita para nosotros programarnos y la hacemos por este medio, ¿de acuerdo? Ingeniero Carrillo. Perfecto, sí, listo, sí, señor, muchas gracias. Ingeniero, Bueno. una pregunta, entonces, eso se radica el 11 de septiembre y se sacarían las citas el día lunes 14, martes 15 y miércoles 16, ¿sí? Sí, pero las piden la cita antes, o sea, el mismo día que van a radicar, Okay. el mismo 11 hacemos las citas, porque en donde no hayan citas nos va a quedar muy difícil porque nosotros ya tenemos muy corto tiempo para sacar el informe final. Okay. Vale. Yo veo en la pantalla donde está el doctor Carrillo, Rubén Amaya. Yo tengo un colega, Rubén Amaya, no sé si es el mismo Rubén Amaya o es que es un homónimo. No, ingeniero, es que estamos en un solo equipo conectados. Ya, sí, no, pero sí es... equipo jurídico y técnico de la MAP, están conectados. No, es que hay un colega, un doctor que se llama Rubén, muy amigo mío, porque hace rato no lo veo, entonces qué bueno que me lo encontré por aquí, pero es un ingeniero sanitario, no sé si sea el mismo. ¿Sí? No. Ah, bueno, saludes de todas maneras. ¿Quién más tiene preguntas? Ingeniero, el Servir de Río Negro pregunta, ¿los municipios hablarán de carga global o carga individual, teniendo en cuenta que tienen a cargo más de 2 puntos de descargas de aguas residuales domésticas de su alcantarillado? Voy y les explico. Se habla de carga global cuando se construye la carga del tramo a partir de las cargas individuales. ¿Sí? Si un municipio tiene 7, 8, 10 puntos de descarga, tiene que referenciarlos en el formato, cada uno como una descarga. Y a cada descarga tiene... A cada descarga tiene que referenciarle los escenarios de inversión, como está en el formato, para decirnos en cómo va a estar, si la va a clausurar o no la va a clausurar, en fin. Pero cuando se habla de industrias, empresas o municipios, hablamos de usuarios, de metas puntuales, metas individuales. La meta global es
la del tramo, que inicialmente la construimos a partir de escenarios de modelación, pero que al final se ajusta a partir de las propuestas de metas individuales. O sea que esta meta que les estamos mostrando quedará como meta global al final cuando ustedes nos hayan presentado las metas individuales y volvemos a hacer las sumas. Ahí ya nosotros lo único que vamos a hacer es, a cada uno de ustedes está en 100 y va a quedar en 90. Entonces, el que estaba en 100 lo pasamos a 90. Y queda, volvemos a hacer la suma y esa vuelve a ser la meta global, la meta final. ¿Está claro? Otra pregunta. El señor Carlos de la empresa Trompetero pregunta, buen día, ¿el factor regional inicia en el nuevo quinquenio o con el año anterior o cómo inicia? Buena pregunta. Inicia con el último factor regional. Esta semana vamos a publicar, para que vean muy bien en eso. Ya las ingenieras van a publicar el cuadro de en cuánto está el factor regional para todos los usuarios que están identificados en la línea base para el último quinquenio. Con ese vamos a arrancar. Y tengan en cuenta una cosa, amigos. Si usted tiene un factor regional por encima de 1, recuerde que no le queda sino una gabela. Le queda el primer año del nuevo quinquenio para bajarlo a 1. Si no, ya no le quedan sino 2 opciones. Mantenerlo en el valor que se subió en el segundo año o que se le suba hasta 5.5 dependiendo de los cumplimientos o incumplimientos. Pero el factor regional empieza en el que queda el quinquenio anterior y así lo dice la norma. Aquí apunto el compromiso y Jimena y Jessica lo tienen ahí en cuenta. Vamos a publicar el cuadro de factores regionales. El señor Carlos, también de la empresa Trompetero, pregunta, para presentar las propuestas de cargas individuales, ¿solo se necesita presentar el formato que se mostró en la presentación o hay que presentar algún dato de monitoreo o monitoreo? Mire, muy buena pregunta también. El formato, o sea, todo tiene que venir firmado por el representante legal de la empresa. El formato creo que tiene abajo una casilla para la firma, pero mándenlo con una cartica, ¿sí? Y si usted tiene información que modifica datos de calidad de sus vertimientos, más allá de la información que ya teníamos publicada con la que se le facturó el último quinquenio, nos manda los soportes. Solo así. Si no, usted no cambió nada, la información es la misma, pues ya no la podemos modificar. Pero mándenos la carta y cuando nos mande la carta anexamos el formato y anexamos estudios de calidad de agua celebrados el día tal y tal con los cuales se modifica la línea base de calidad de nuestra industria. Punto. Siguiente. Minera la Elsie pregunta, o sea, el 11 de septiembre debemos radicar ante la CMB los formatos y ese mismo día se solicita la cita. Repito, el 11 de septiembre es la última fecha para radicar las propuestas de metas individuales de cargas, así se llama eso, propuesta de meta de cargas. Manda una carta dirigida al director, sí, que allí en la CMB lo canalizan a través del grupo de calidad de aguas y de las ingenieras. Se manda y se le anexa el formato con la meta. Si usted no quiere manejar el formato, nosotros no lo podemos imponer. De hecho, los formatos no están acogidos mediante acto administrativo. Si usted tiene un formato similar, donde tenga la misma información que necesitamos, bienvenido. Lo que queremos ver es las cargas actuales, las cargas proyectadas, las remociones que va a establecer por año. Si no la tiene año por año, es muy peligroso porque a nosotros nos toca dividirla. ¿En qué año va a ser las reducciones? Por eso el formato es tan importante porque recoge toda la información. Si usted no nos manda el formato y nos falta información, corre el riesgo de que en los evaluadores tengamos que llenar celdas con lo que pensamos. Ese es el peligro. Y la cita se pide el mismo día, el 11 de septiembre, el transcurso del día, o si quieren antes, llaman a Jimena o llaman a Jessica y les dice, vea, yo soy tal y tal de la empresa tal y tal, necesitamos reunirnos con día o lunes o jueves o martes, o lunes o martes o miércoles, nos dice qué día. Pollos el Bucanero pregunta,
¿Es posible mantener los porcentajes de cargas contaminantes presentados en el anterior quinquenio? Siempre y cuando no sea una apuesta, sino un resultado de una casualidad por la actualización de las circunstancias, sí. Porque si usted está cumpliendo, tiene sistemas de tratamiento, sus cargas cumplen con el objetivo de calidad, cumplen con la capacidad de carga y cumple todo, y ese valor sigue siendo acorde con lo que se requiere, pues propone las mismas. Pero si el análisis de capacidad de carga nos dice que ustedes están volados y que no nos aguanta lo que están proponiendo, tienen que ajustarla. Por eso les digo, revisen si las condiciones actuales y proyectadas es muy importante. O sea, de entrada me parece que la pregunta no viene al lugar porque es que yo no creo que Bucanero, que es una empresa tan reconocida a nivel nacional, que quién no se ha comido un muslo bucanero en un asado, no creo que Bucanero vaya a mantener los mismos ratas de producción y crecimiento del quinquenio anterior. Imposible. Allá tiene que haber un ingeniero, un profesional de planificación productiva y planificación financiera que sepa que el modelo va a cambiar. O no sabemos la pandemia cómo va a afectar a los sectores productivos. Puede que van a rebajar. Entonces no puede ser que los datos vayan a ser los mismos. No puede ser. Eso sería una manera muy simplista y me disculpan, de presentar las cosas. Se tiene que ver la conjugación entre la planificación financiera y la planificación de medio ambiente reflejada en ese formato. Alcaldía de Tona pregunta, si el PSMB aún no se encuentra aprobado por la autoridad ambiental, ¿se maneja la información del PSMB anterior o se puede utilizar la actualización que aún no está aprobada? Pues hombre, yo creo que si se están en los tiempos, ya el pecado de no estar aprobado, estando radicado, ya no es de ustedes, sino de la autoridad ambiental. Manden la misma información. ¿Qué significa? Que no necesariamente se les tenga que aprobar porque está en trámite. Si la meta no va desacorde, pues se les devolverá y al grupo evaluador de PSMBs para que lo tenga en cuenta en la evaluación y les devuelva con esas notas. ¿Me explico? Si las reducciones, las cargas no dan al pie con los escenarios de meta global requerida, se les va a devolver como un concepto de evaluación y se les tiene que devolver con el PSM para que ajusten todo. Porque nosotros no vamos a tener tiempo de esperar a que ajusten el PSMB o que lo aprueben. Se toma el dato, se le notifica al funcionario, se les devuelve para que ustedes en el tiempo prudente lo ajusten, pero lo van a tener que ajustar ya a una meta que se les definió en este proceso. Por eso, de las evaluaciones, de cada evaluación va a quedar un acta con las decisiones que se toman. Siguiente, por favor. En el chat no tenemos más preguntas, no sé si de pronto acá con los participantes. Amigos del panel, ¿alguien quiere plantear otra pregunta? No, bueno. Amigos, entonces, dicho esto, no queda más que agradecerles. Igual, aquí, mire, aquí están unos teléfonos, unas direcciones, de aquí en adelante. Quien tenga inquietudes me llama, nos llama cualquiera de nosotros. Yo, si no les respondo, les devuelvo la llamada. Me dejan un mensaje de texto por WhatsApp, por donde sea los ingenieros. Yo soy tal y tal, lo estoy llamando para esto, porque puede ser que esté en otro Zoom, en otra reunión, y no los pueda atender en ningún momento. Pero yo a todo el mundo lo atiendo. Inquietud que tengan, yo con mucho gusto les respondo. Ya, acuérdense, propuestas que no lleguen. Se me olvidaba hablar de esto. Ojo con esto para que se lo digan a los que no vinieron. Léanse en el informe de metas. Yo dejé una nota. Voy a abrirlo, discúlpenme un momentico. Voy a cerrar acá y voy a abrir un informe.
Este informe creo que ya debe estar colgado hoy. Voy a ir al principio. Mire, me voy a ir así. Estas son las memorias de las metas. ¿Sí? Son las memorias y está el proceso para todos los tramos. Miren. Y están los anexos. Al principio, nosotros dejamos esta nota. ¿Y qué quiero rescatar con esta nota? Que en Colombia mucha gente no le para bolas a esto y después más bien se gasta la plata en abogados tratando de demandar que porque no se les dijo las cosas o que no se les aclaró. Y solo que es que no participan, no muestran interés al principio, cuando se les puede ayudar a resolver muchos problemas y después quedan encartados. Si usted no presenta una meta, se coge la meta global, se divide proporcionalmente por el factor global y se le aplica la meta que dé resultado a ese factor del tramo. Me explico, si son 10 usuarios y hay que remover entre todos 100 y ese usuario tiene un peso del 25%, se multiplica 100 por 0.25 y ese valor es el que tiene que cargársele a ese usuario. O sea, es el método presuntivo, pero articulado a evaluaciones reales. Eso se llama un método presuntivo de asignación de metas de reducción de cargas. Y como eso hay que desagregarlo por 5 años, lo único que se puede hacer es que se le cargan los factores de crecimiento entre el 1 y el 4.º año y la meta se le deja para el 5.º. Pero en ese factor de crecimiento de las cargas año tras año se puede ver afectado por el factor regional. Entonces, mucho cuidado con esto porque muchas empresas se ven seriamente afectadas y después no hay tiempo de llorar. Este documento, con sus anexos, también hace parte de todo lo que se cuelga en la página. No está en ese momento publicado, entonces para que haga parte de ese sí, señor, es que acabamos de hablar con el ingeniero de sistemas porque ya la información se le ha pasado y nos dice que tiene caída la plataforma, o sea, tiene muchos problemas para cargar en este momento la información, pues desde ayer en la tarde tiene caída la plataforma, entonces no ha podido cargarnos la información, pero pues esperamos que en el transcurso del día vea, le voy a hacer una sugerencia. A veces las cosas pasan y todos tenemos que estar preparados. O sea, las redes están saturadas con un mundo de cosas y eso puede pasar. A mi hija en esta semana perdió un examen en la universidad y el profesor no me gustó lo que le dijo, pues que era desidia cuando no se pudo abrir la red, estaba saturada y perdió el examen y el señor se quedó cerrado en esa, me parece que eso no se maneja así. Por favor, si ustedes necesitan información específica, la que sea, que tenga que ver con todo este proceso, llame a cualquiera de las ingenieras, llámenla, que ellas están autorizadas, todo lo que se tenga que colgar, ellas se lo mandan. Con toda seguridad, a los 5 minutos la tienen en su correo. Entonces no se queden esperando que cuelguen, aunque un llamado también para la CDMB, ya los errores deben quedar corregidos hoy, esperemos, y si no, que nos digan cuál es el plan B. Pero ustedes que son juiciosos y están asistiendo a esto, esta información es muy importante, pero no queden esperando a que se las publiquen todas para tomar sus decisiones y empezar a trabajar. Llámenos, díganos qué necesitan, que nosotros se las mandamos. Vale. ¿Quién más tiene inquietudes? ¿Nadie más? Bueno, lástima que no estamos presentes porque si no los invitaba a un refrigerio, si no, entonces los invito a que vayan a la cocina de su casa o a la oficina donde están al cafetín y se tomen un cafecito. De mi parte, decirles, Dios les pague, muchas gracias por la atención y ya la pelota queda en manos de ustedes. Tienen toda la información, tienen todos los conceptos y los lineamientos para tomar una buena decisión. Ya lo que queda es la responsabilidad de cada empresa frente al recurso hídrico, y que presenten una buena propuesta que conjugue sus necesidades de producción y de entidades con ánimo de lucro con las necesidades del medio natural. Entonces ahí tienen muy buena información para hacer buenas propuestas. Si no las hacen o las hacen mal hechas,
ya nosotros tenemos los argumentos suficientes para tomar también buenas decisiones. Dios les pague y que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.